En el marco del Día de la Filosofía, promovido por la UNESCO, nos hemos planteado hablar de la unidad en la diversidad. ¿Y qué mejor ejemplo de unidad en la diversidad que el ser humano? Para ello voy a elaborar una serie de análisis, de criterios que espero poder compartir con todos ustedes. Comienzo con una frase interesante. Magnum o asclepi miraculum est homo. Gran milagro es el ser humano, o Asclepio. Lo dice Giovanni Pico de la Mirandola en su obra Oratio de hominis dignitati, sobre la dignidad del ser humano, al comenzar su tratado con esta cita de Hermes Trismegisto. Por ello, hablar sobre unidad en la diversidad, que es el tema que hoy nos ocupa, me ha llevado a reflexionar sobre la propia estructura de los seres humanos, pues desde los distintos ángulos que representa su constitución, digamos su arquitectura vital, podemos decir que el ser humano es una unidad constituida por diversas naturalezas, en definitiva, una unidad en la diversidad. ¿Y por qué lo digo? De este modo, según las diferentes culturas y tradiciones, cuando se refieren a la compleja constitución humana, se habla de cuerpo y alma, materia y emociones, soma y psique, señalando estructuras duales, o de cuerpo, alma y espíritu en estructuras tridimensionales, o de cuerpo, sentimientos, alma y espíritu en modelos cuaternarios, sobre todo dentro de las corrientes culturales occidentales. No obstante, en el ámbito del pensamiento oriental existen referencias más amplias y se habla tanto de 5 niveles, veamos, cuerpo, energía, sentimientos, mente y espíritu, o el más desarrollado aún, con referencias a 7 planos, 4 de mayor densidad y 3 más sutiles, que se resumen en cuerpo, energía, sentimientos y mente concreta como elementos de mayor viscosidad y, aparte, mente pura, intuición y espíritu más individualizados, al dividir, en este caso, la mente en 2 planos. Sin embargo, cabría indicar que incluso en las referencias duales se contienen el resto de los planos existenciales, con la singularidad de que en ellas se sintetizan de un modo más global. Personalmente, me inclino por utilizar las estructuras más amplias, pues resultan más didácticas a la hora de comprender la compleja naturaleza de los seres humanos. ¿Qué mejor ejemplo de unidad en la diversidad? Ello nos hace cavilar sobre la posibilidad de entender cómo se manifiesta nuestra inteligencia y cómo se desarrolla a través de nuestras percepciones en la medida en que asentemos nuestra conciencia en las distintas estructuras de la personalidad, pues en estos casos nuestra percepción de la realidad irá variando según el foco en el que centremos nuestra concentración, ya se incline hacia alguno de esos 4 cuerpos densos o, por el contrario, hacia los 3 más sutiles, partiendo de la base de que entendemos por término cuerpo aquellos ámbitos donde la materia se hace en su apariencia más densa o más etérea. El cuerpo físico nos brindará sensaciones de placer, de dolor, el cuerpo energético sensaciones de cansancio o euforia, el cuerpo psíquico con las sensaciones que recorren de la gama del amor al desprecio,
y el cuerpo mental, siguiendo en este caso un modelo kantiano, con una mente basada en la razón práctica, que es con la que elaboramos el resumen y la comprensión de todas las anteriores emociones. En esta estructura cuaternaria, la comprensión se desenvuelve a través de percepciones cotidianas de nuestra existencia que nos lleva a la parte más evidente de nuestros comportamientos vitales. Sin embargo, cabría la posibilidad de atisbar sobre el cuadrado existencial la presencia de otros 3 cuerpos o zonas más sensibles y de apariencia más etérea o fugaz, que serían la mente pura, la intuición y la buena voluntad, que para el criterio kantiano constituiría la otra cara de la mente, que es el conjunto, la mente, que se compondría de la razón práctica y la razón pura. Para entender esta idea, cabría decir que la razón práctica está motivada por los imperativos hipotéticos de los impulsos vitales, o por citar otras fuentes. Estaría relacionada con el soma del que nos habla el Rig Veda o la doxa de Parménides, o sea, el ámbito de las opiniones, frente a la razón pura basada en los imperativos categóricos, que para Immanuel Kant se trata de un mandamiento autónomo y autosuficiente que va más allá de las frágiles y transitorias opiniones, cuando nos recuerda que es necesario, dice Kant, que obremos de tal modo que la máxima de nuestra voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como un principio de una legislación universal. Por tanto, cabría suponer que la tríada superior, la pirámide que se eleva y apoya en el cubo inferior, estaría conformada por esa parte de nuestra inteligencia correspondiente a la mente pura, a la intuición, que nos eleva la intuición sobre la misma mente y nos lleva a lo que para Kant sería la buena voluntad, es decir, el piramidón que culmina la cúspide de la estructura piramidal. Para alcanzar la conciencia de la buena voluntad kantiana, es decir, para alcanzar esa facultad de poder elegir por autodeterminación aquello que la razón establece como necesario y bueno, y obrar de acuerdo con esa premisa, se requiere y se reclama que logremos desarrollar el camino de la intuición, puesto que a través de la intuición los seres humanos logramos comprender las cosas de un modo instantáneo, sin necesidad de un largo razonamiento, ya que es a través de la percepción sensible como podremos lograr un conocimiento de la realidad. Recordemos que para Henry Bergson, en su obra La intuición como método de conocimiento, nos dice: la intuición es una experiencia que nos pone en contacto directo con lo real, es decir, para Bergson, que nos acerca al conocimiento de lo absoluto. De este modo, la tríada superior del ser humano estaría constituida de acuerdo con las tradiciones occidentales por la razón pura, la intuición y la buena voluntad, que a su vez en la cultura oriental se denominan a través de términos sánscritos como manas, mente pura, buddhi, intuición, atma, voluntad, logrando de este modo un sincretismo que aúna el pensamiento de Oriente y Occidente en una especie de caravana de las ideas que unifica todos los extremos.
Como diría la escritora María Dolores Fernández Fígares, en su obra homónima La caravana de las ideas, nos dice: aunque tenemos la idea de dos mundos distintos y aislados, que viven historias con ritmos diferentes, Oriente y Occidente han compartido desde antiguo formas culturales, medios técnicos, pero sobre todo ideas que han fecundado a las civilizaciones. Estas ideas, que vienen tanto de Oriente como de Occidente, nos llevan a pensar que existen en los seres humanos una serie de planos, de ámbitos, de cuerpos, que no los tomamos en cuenta, pues como sumidos estamos en el enmarañado circuito cuaternario, desoímos el sonido armónico de nuestro plano triádico. Sin olvidar que en los seres humanos todos los cuerpos o estados de la naturaleza constituyen en sí mismos una unidad y se desarrollan todos ellos como solidarios e interdependientes, aunque habría que tener presente, como ya he dicho antes, que dependerá dónde pongamos el foco de nuestra conciencia, lo que dará prioridad a un cuerpo sobre otros cuerpos. Profundizando aún más en estas reflexiones, cabe suponer, y entiendo, que se nos plantea aquí un reto sugestivo. Dado que dentro de esta estructura superior de los seres humanos podríamos encontrar muchas y nuevas fuerzas, aparentemente ocultas, que podríamos desarrollar, pero que se hallan de algún modo postergadas y recluidas en alguna parte de nuestra conciencia. Algunas tradiciones filosóficas han elucubrado de un modo más sinóptico y quizá podamos decir más profundo sobre las potencias latentes en los seres humanos. No obstante, cabe tener en cuenta, como reza el Sefer Yetzirah, que se trata de poderes que, si bien son sustanciales, no por ello han sido comprendidos bien desde una visión prosaica, hasta el punto que, para evitar su descrédito, los cabalistas nos recuerdan en ese citado texto que se atribuye al rabino Akiva ben Yosef, y dice: cierra tu boca, no seas que hables del misterio. Cierra tu corazón, no sea que pienses en alta voz y que tu corazón se te ha escapado. Ponlo otra vez en su lugar, porque tal vez es el objeto, este es el objeto de nuestra alianza. Por tanto, teniendo en cuenta estas indicaciones y con la debida cautela, voy a adentrarme en conceptos que, a pesar de su complejidad, no resultan difíciles de entender con una mente abierta. Veamos. Los preceptos, por ejemplo, que se recogen en el Kibalión, nos recuerdan que los seres y la naturaleza son en esencia uno, e indica que la raíz del universo es mental. Esta obra, que resume ciertas enseñanzas egipcias, se basa en el texto hermético La Tabla Esmeraldina, atribuida a Hermes Trismegisto, donde también se señala que así como es arriba, es abajo. O sea, que la mente del universo tiene la misma naturaleza que la mente de los seres humanos. Interesante. Que las leyes que rigen a un astro son las mismas leyes que rigen a una célula. Como con gran intuición también en Occidente percibió Max Planck al hablar de las interrelaciones entre el macrocosmos y el microcosmos. En base y de acuerdo a todo lo antedicho, cabe pensar
que en esta relación entre el universo y los seres humanos, entre la naturaleza y nuestro modo de existencia, se pueden producir fenómenos paralelos. Vayamos más allá. Del mismo modo que en algún momento se origina la expansión del universo, que Georges Lemaitre llamó el Big Bang, aunque personalmente me uno a Fred Hoyle por sus reflexiones críticas al Big Bang, pues me resisto personalmente a pensar que la creación surge por una gran explosión, a menos que entendamos el término explosión como un estado gravitatorio distinto, diferente. Me parece, en este sentido, me parecen más acordes las ideas y la teoría de Plotino en sus Eneadas, cuando indica que la naturaleza, el universo, surge de lo uno por exceso y sin merma. Por exceso y sin merma, es decir, post-desbordamiento. Lo que implicaría que desde lo uno, el aquello inefable que se encuentra más allá de toda comprensión al alcance de nuestra razón especulativa, por un autocalentamiento amoroso, o sea, por necesidad de dar, va cobrando calor y se desborda y se expande por exceso y sin merma, como los dice Plotino. Sería algo parecido, para utilizar también otros modelos, al calentamiento del cuerpo negro del que también nos habla Max Planck cuando se refiere a la radiación del cuerpo negro, que es una radiación electromagnética térmica que emite energía cuando se calienta, generando calor y luz, y cuyo concepto ya había sido avanzado por Gustav Christoph en el siglo XIX al indicar que la radiación que emite este cuerpo negro es una radiación térmica, o sea, una radiación de temperatura. Más tarde será Stephen Hawking quien apuntará que los agujeros negros son cuerpos negros, que emiten una radiación de cuerpo negro que él le ha llamado la radiación Hawking, con una temperatura que depende de la masa del agujero negro. De este modo, y regresando a nuestra reflexión, si este desbordamiento se produce en la mente del universo por el efecto de lo que llamaría principio de necesidad amorosa, es decir, por necesidad de manifestar y de dar, produciendo un efecto térmico y electromagnético que le hace desbordarse de una manera uniforme y sin merma. Cabría suponer que por relación analógica también podría producirse en la mente de un ser humano, como ya lo hemos dicho antes, por la relación entre la mente universal y la mente de los seres humanos. Cuando este ser humano logra desbordar su buena voluntad, de la que hablábamos hace un momento, ampliando las esferas de su mente en un proceso de calentamiento amoroso introspectivo en la aplicación de ese mismo principio de necesidad al que he hecho referencia. En ese caso, podríamos aceptar que el término explosión sería entonces un desbordamiento inesperado, como un proceso de ebullición, pero no como algo que surge de la nada, sino que viene de una existencia latente, subjetiva, antes de que se manifieste en la existencia objetiva
y que además se va produciendo progresivamente. Veamos. Intentaré explicar mi razonamiento recurriendo a un ejemplo cotidiano, si me permitís casi burdo. Veamos. Si coloco 1 litro de leche en un cazo de aluminio, acero inoxidable o titanio y lo pongo a fuego lento, finalmente, al llegar a la ebullición, se desbordará hacia los costados de la perola por desbordamiento y sin merma, pues siempre estaremos calentando ese mismo litro de leche que se expande más allá del recipiente, sin dejar de contener la misma cantidad de su origen que se amplifica por los efectos del calor. Al referirme al calor como radiación térmica, estoy pensando en la energía universal que, por ejemplo, Platón, en su diálogo El banquete, por boca de Diótima, llamaría el amor universal que va a impregnar el resto de todos los amores posibles. En otras palabras, estamos hablando también, en otro plano geográfico, del Fohat de los tibetanos, es decir, de la esencia de la electricidad cósmica, como calidad de lo que llamaríamos amor supremo, que constituye el poder eléctrico de afinidad y simpatía, El uno de Plotino, aquello que se calienta, alentado por un principio de necesidad amorosa, de necesidad de ser y de necesidad de dar, se expande en una ebullición que se derrama de la raíz recóndita de lo subjetivo y genera la existencia sustancial del objetivo. Volviendo entonces a los poderes latentes con los que comenzábamos nuestra reflexión, podríamos colegir que en el ser humano cabe la posibilidad de generar por calentamiento amoroso un desbordamiento progresivo, o si queremos podemos llamarlos Big Bang, siempre, a mi entender, de que estemos hablando de una ebullición inesperada, como cuando la leche de nuestro cazo de aluminio llega al punto de hervor. Resultan en este sentido muy ilustrativas las distintas tradiciones que nos ha legado el Oriente tibetano, con aportaciones muy interesantes, pues ellas nos hablan de que la naturaleza Mahamaya, o también llamada Shakti, sintetiza 6 tipos de poderes o energías que se resumen en el 7º poder, que es ella misma, Shakti, que representa el útero vital. Pero junto a Shakti hay 2 tipos de Shakti, que son el Parashakti, que significa luz y calor, muy relacionado con nuestra reflexión anterior de ese calor que lleva a la evolución de la sustancia primordial. Y el Jnana Shakti, que es el poder de la inteligencia y por ende de la sabiduría, que tiene la capacidad de ordenar el desbordamiento. Ordena el desbordamiento, tal como nos recuerda la corriente del Jnana Yoga o del yoga del conocimiento. O dicho en otra clave, más occidental, es lo que para los griegos es el logos, logoi, que ordena el caos y ordenando el caos genera el cosmos. En este punto de nuestra reflexión, resulta oportuno que volvamos al principio, o sea, a la estructura septenaria de los seres humanos, y que recordemos que se apoya en una ordenación cuaternaria y ternaria,
y nos relatan todas las antiguas tradiciones y también los modernos pensamientos nos llevan a ello, que según focalicemos el amor y la mente, ya sea en el cubo o en la pirámide de nuestra centenaria Constitución, los resultados serán diferentes. De este modo, cuando el centro de nuestra atención está colocado sobre el ámbito de nuestras condiciones materiales, surgen poderes, sin duda importantes, desde el punto de vista práctico. Se trata de la memoria, que nos permite recordar vivencias y experiencias pasadas, o la capacidad de interpretar sensaciones, o la capacidad de realizar asociaciones de carácter racional que nos llevan a comprender mejor el mundo que nos rodea y a trabajar con nuestro plano mental, pero en el sector de las ideas concretas y prácticas. Sin embargo, si somos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan al cuaternario, van a surgir otro tipo de poderes que resultan mucho más sugestivos y sobre todo muy poco explorados. Estos poderes están latentes en los seres humanos y en la medida en que se activan capacidades que podríamos calificar de clarividentes, son las que nos permiten entender lo que se encuentra en el terreno de las intuiciones y capacidades psicométricas que nos capacitan para medir y cuantificar nuestros procesos psicológicos. A estos poderes, las tradiciones orientales le llaman Iksha Shakti, o poder de la voluntad, Kriya Shakti, poder del pensamiento, Kundalini Shakti, o poder serpentino y electromagnético, y Mantrika Shakti, poder de las palabras, o del lenguaje, o de la música. De este modo, los 6 poderes se unifican en el séptimo, como hemos dicho antes, que es Brahma Prakriti, o la luz del Logos, que sería la madre cósmica de todos ellos, según nos relatan los sabios orientales. Ajustemos entonces ahora nuestras reflexiones. Dentro de estas virtudes inherentes a todo ser humano, vamos a centrarnos ahora sobre el alcance del pensamiento, del poder de la mente, es decir, del Kriya Shakti, pues entiendo que es determinante. Sería la capacidad de trabajar con la inteligencia y con la mente, que recordemos, siguiendo el modelo kantiano, se compondría de manera bicéfala y se constituiría por una razón práctica y una razón pura, o que en las tradiciones en lengua sánscrita estaríamos hablando de kama manas o mente de deseo, razón práctica, y manas o mente pura. Si partimos de la premisa de que los pensamientos generan formas mentales, teniendo presente además que los pensamientos son procesos vibratorios, como nos lo recuerda William Walter Atkinson en su obra sobre el nuevo pensamiento, podemos entonces colegir, como dice Atkinson, que el pensamiento produce ondas que se extienden sobre el océano del pensamiento, al igual que cuando se tira una piedra al agua. Pero existe una diferencia. Las ondas sobre el agua se mueven en todas direcciones, pero en un plano único, mientras que las ondas del pensamiento se mueven en todas las direcciones y en todos los planos a partir de un centro común, como lo hacen los rayos del sol, nos dice Atkinson. Definitiva, no olvidemos que el cerebro se compone de millones de neuronas que se conectan entre sí a través de corrientes eléctricas
entrelazando los circuitos cerebrales que al activarse producen pulsos eléctricos sincronizados, que generan la onda cerebral que resulta medible, además, a través del electroencefalograma. De este modo, se puede conocer la velocidad de las ondas cerebrales que se miden en ciclos por segundos, es decir, en hertz. Ello nos indica que las ondas cerebrales presentan distintos tipos de frecuencia, según sean más rápidas o más lentas. Veamos. Las ondas delta, con la más baja frecuencia entre 1 y 4 Hz, se generan en la etapa de sueño profundo o en momentos de meditación. Las ondas teta, que presentan una frecuencia entre 4 y 8 Hz y que se logran como resultado de una situación de calma psicológica cuando estamos en estados de introspección, o también están relacionadas con la fase REM del sueño y vinculadas con los procesos ligados a la intuición. Las ondas alfa presentan una vibración con mayor actividad cerebral con una frecuencia entre 8 y 12 Hz, vinculadas con los estados de reposo, con una importante calma mental. Las ondas beta se producen cuando nuestro cerebro lleva a cabo procesos de actividad mental y presentan una gran velocidad de transmisión que varía entre los 12 y 35 Hz y que determina 3 niveles de vibración alto, que son el más bajo, que sería entre los 12 y 15 Hz, con el cuerpo relajado, pero con la mente muy activa, el medio, entre los 15 y 18 Hz, muy cercano a los estados de alerta, y el alta, de 18 a 30 Hz, que en los estados de cierta agitación pasarían a convertirse en ondas gamma, por encima de los 30 a los 35 Hz. Todo ello nos hace cavilar sobre la relación existente, atención, entre el pensamiento y la energía, sin olvidar la relación que existe también entre la energía y la materia. Pensamiento, energía, materia. Se apunta que Werner Heisenberg señaló que cada vez que analizaba la energía, percibía que detrás de la energía podía haber un pensamiento. Esto nos hace suponer que existe una ley de atracción en relación a lo que pensamos y al modo en que vibramos con nuestros pensamientos, tal como nos indica el ingeniero biofísico George Lakhovsky en su obra El secreto de la vida, cuando indica que la comunicación entre las células vivas se produce por radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia, y esta tasa vibratoria se encuentra íntimamente vinculada con nuestro estilo de vida y con nuestros pensamientos. Cabe, por tanto, considerar entonces que el ritmo vibratorio y nuestros pensamientos están fuertemente vinculados. De ahí que un reequilibrio en la energía vital genera una relajación en la mente y produce pensamientos de alta tasa vibratoria, lo que da como consecuencia que atraemos lo que pensamos. Atraemos lo que pensamos. La alta vibración genera polaridades positivas y la baja vibración da lugar a polaridades negativas. Por ejemplo, la música es un instrumento fundamental para generar altas vibraciones, sobre todo cuando es armónica y equilibrada, dado que los pensamientos son energía con forma de ondas electromagnéticas
que pueden modificar nuestros estados de ánimo. Lo voy a repetir. Dado que los pensamientos son energía con forma de ondas electromagnéticas que pueden modificar nuestros estados de ánimo. Podremos entender mejor estas ideas si recurrimos a las propuestas de Einstein. Cuando Albert Einstein, en su artículo «Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía», que publicó en 1905 en el Annalen der Physik, aunque en él no se recoge todavía la clásica fórmula energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ya se apuntaba en este artículo lo siguiente. Si un cuerpo emite una energía L en forma de radiación, su masa se altera en L por c al cuadrado, entendiendo c al cuadrado, como acabo de decir, la velocidad de la luz al cuadrado. Con ello, Einstein ya nos estaba dando la clave de la relación entre masa y energía, lo cual, el aumento de energía provoca un aumento directamente proporcional en la masa, lo que indica que ante un aumento de energía se genera un proceso en el que se puede convertir energía en masa y viceversa, masa en energía. Es decir, que la energía se puede convertir en partículas de masa que aparecen a partir de la energía. Por tanto, podríamos corregir que pensamiento, energía y masa son lo mismo, pero varían según su nivel de vibración dentro del espacio-tiempo. Esta ecuación nos permite avanzar hacia otras ideas, como el hecho de que, si energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, podríamos apuntar que pensamiento sería energía por velocidad al cuadrado. Pensamiento igual a energía por velocidad al cuadrado. De este modo, el pensamiento tendría un grado altísimo de vibración, como acabamos de ver antes. Y en la medida en que sus moléculas vibratorias pudiesen desacelerarse, se convertirían en energía. Lo que yo decía antes, P igual a E por C al cuadrado, lo cual sería pensamiento en estado vibratorio más lento, la energía. Sería pensamiento en estado vibratorio más lento. Y si pudiésemos bajar el estado vibratorio de la energía, lo de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado, tendríamos la masa, que sería el resultado de un pensamiento convertido primero en energía y trasladado consecuentemente luego a la masa, es decir, a la materia, en el marco de lo que entendemos por energía cinética, dado que la masa de un cuerpo es una medida en su contenido en energía. De este modo, así podremos columbrar que un trozo de piedra es pensamiento y energías condensadas. Y podríamos suponer, ¿por qué no?, que si aceleramos sus moléculas, se convertirían en energía. Y a su vez, acelerando las moléculas de la energía, volvería a su estado prístino de pensamiento. Esto nos acerca a la teoría de la teletransportación que han estudiado Mashiro Hota o Nikola Tesla o Charles Ford, basada en la teoría de los campos unificados y el posible uso de campos eléctricos y electromagnéticos. Todos estos argumentos
que de un momento o por el momento circulan en los límites de los espacios científicos occidentales todavía, ya han sido suficientemente analizados por las corrientes filosóficas orientales cuando, como ya he citado anteriormente, hablamos de la Kriya Shakti. Y como nos indica el glosario teosófico, se trata del poder del pensamiento en virtud del cual la propia energía inherente le permite producir resultados fenomenológicos externos imperceptibles. Producir resultados fenoménicos externos y perceptibles, la piedra. Y que movida por la voluntad, toda volición seguida por el resultado será seguida por el resultado apetecido en la medida en que se logre la suficiente concentración sobre la idea, sobre el pensamiento. Nos indican que se puede crear lo que ellos llaman un Mayavirupa, que sería una forma mental, traducido del sánscrito, es decir, un vehículo generado mentalmente por la conciencia, y también un cuerpo sutil formado por una voluntad consciente, donde, según las tradiciones orientales, mora la conciencia completa. Para consecuentemente, esa forma mental, siguiendo el proceso antedicho, se convierta en energía y posteriormente en materia. Bueno, veamos. Algo parecido, mutatis mutandi, a lo que ocurre en la mente del alfarero cuando imagina su cacharro, luego, con la energía y el movimiento de sus manos en el barro sacrificial, da lugar a la vasija. Estos procesos, a mi entender, resultan sumamente ilustrativos con el fin de poder aplicarlos a nuestra conciencia, pues a través de ella podemos generar pensamientos, formas mentales y vincularlas a los distintos planos de nuestra mente, generando efectos que tengan consecuencias en nuestros comportamientos vitales. De este modo, los seres humanos, como una amalgama de cuerpos y facultades o poderes que se unifican en lo que hemos llamado la unidad en la diversidad, poseemos, por medio del enfoque que le damos al punto donde centremos nuestra cognición, la capacidad de ir elevando progresivamente nuestros niveles de conciencia, lo que se entiende por estados modificados de conciencia. Así como apunta Carlos Adelantado en su obra Las esferas de la conciencia, nos dice: si el tiempo puede dilatarse y el espacio puede expandirse, si la mente puede desarrollarse y abarcar cada vez más esferas de conocimiento, es lógico pensar que la conciencia también pueda acrecentarse. Interesante. Finalmente, ya para terminar, deseo aclarar, para quienes se pregunten por qué un jurista habla de estos temas, le respondo que ello no es óbice para que pueda analizar, desde mi punto de vista particular, los procesos de evolución vital que como ser humano me interesan, puesto que cada uno de nosotros, más allá de su perfil profesional, en cada uno de nosotros hay un filósofo que se pregunta con asombro: ¿quién soy? En definitiva, cabe señalar que si solo centramos nuestra conciencia en los planos inferiores de nuestra personalidad, estaremos impidiendo alcanzar aquellas capacidades que habitan en las zonas elevadas de nuestra mente superior, de nuestra intuición y de nuestra voluntad. Estamos frente a el reto apasionante de ser o no ser, más allá de nuestras limitaciones temporales y
física.